Por último, vamos a ir al capítulo 4, que es el agresivo verbal. Este capítulo inicia con un agresivo verbal. Pero primero, ¿qué es un agresivo verbal? Un agresivo verbal es aquel que usa las palabras filosas para herir a otros. ¿Cuál es su cometido? Lastimarte, descalificarte, eh, hacerte sentir mal, sentirte que realmente no sabes si al siguiente día vas a estar en guerra o en paz con esa persona. En el subcapítulo 1, dice, despertando el monstruo que todos tenemos dentro. Evidentemente, en algún punto nosotros los humanos explotamos al momento de sentir emociones, pero al momento de hacerlo, algunas veces explotamos de forma tal que usamos la agresión verbal para defendernos o para simplemente lastimar a otros. Pero también hay personas que esa agresión verbal la usan constantemente y no la saben controlar. ¿Qué es lo que nos dice? Anónimo. Dice, las palabras son como las abejas, tienen miel y aguijón. ¿Qué significa? Que ese agresivo verbal al inicio tal vez se comporte de buena forma, pero al momento de conocerlo va a ser muy maltratador, va a tratar de lastimarte, de crear conflictos, porque normalmente un agresivo verbal busca eso, busca que en cada momento que tú estés bien o que te sientas en paz, va a buscar conflictos para pelear, para hacerte sentir mal, para crear problemas y que estos te lastimen o lastimen a otros. El agresivo verbal normalmente es mordaz, es intimidante y es superior o se cree superior a ti. Ejerce su poder a partir de los gritos, la incontinencia verbal, los malos tratos y la desvalorización continua de sus semejantes. ¿Qué significa? Que al momento de tú tener un problema o al momento de tú tratar de resolverlo, en vez de querer solucionarlo, ese agresivo verbal va a agrandar más las cosas. Va a tratar de lastimarte, de hacer que tú te sientas mal, te sientas agredido, pero que eventualmente no puedas hacer nada porque ya le diste la confianza y no pusiste límites al momento de hablar con él o entablar una confianza con él tan íntima al punto de que llegue a las agresiones. Un pequeño paréntesis de qué personas pueden ser agresivos verbales son iracundos, agresivos, manipuladores, ambivalentes, inestables y sarcásticos. Si nos damos cuenta, todas esas características, algunas como los manipuladores o los agresivos, están entre esas personas tóxicas o en los capítulos que nos está explicando Verdad esta Mateas. Lo que significa que todos están enredando entre sí. Ese último lo voy a explicar al final de este video. Una de las características también de este agresivo verbal es que tú puedes estar en paz, pero si ese agresivo verbal se mete en un conflicto con otra persona, hará lo posible por meterte a ti también, de tal forma que tú también seas parte de ese conflicto y se cree un ambiente más tóxico y más deteriorante para ti o para la persona contra la que están en conflicto. En el subcapítulo 3, Estrategias de violencia verbal, Bernardo Estamateas nos especifica una que me suena muy interesante y es que siempre tiene a flor de piel una sola palabra, el no. Al momento de nosotros preguntarles si están bien, si están de acuerdo con una cosa, si están de acuerdo con el proyecto, el trabajo, de acuerdo a una salida, siempre van a responder no, buscando una especie de fricción entre sus decisiones y justamente crear conflictos que evidentemente se van a agrandar más de acuerdo a si tú decides seguirle esa pelea o si decides cortarla con una simple palabra que es está bien, me voy. Puede ser que estos agresivos verbales se den cuenta de
la distancia, por así decirlo, pues hemos evidenciado que algunas personas realmente no soportan, pero al momento de hacerlo dejan en ver que realmente esos agresivos verbales no son muy queridos y al momento de hacer eso va a buscar defenderse de esa sensación de no ser querido y buscará más conflictos aún más, empeorando las cosas. Estima a prueba de balas, subcapítulo 4. En este subcapítulo 4, Bernardo Estamateas nos especifica una que también me pareció interesante para introducirla en este video, que es no dejarse intimidar y no dejarse lastimar o ofender de ese agresivo verbal. El agresivo verbal va a buscar que tú te sientas intimidado, te sientas inofensivo o te sientas lastimado a sus palabras. Pero al momento de encontrar otra persona contraria a eso, segura de sus palabras, poniendo límites y reglas, claramente vas a ver que no puede tomar el control o no puede manipular a ti o a otra persona. Justamente el agresivo verbal resumidamente lo que busca es afectarte a ti mediante conflictos, mediante problemas, mediante palabras filosas, mediante palabras cortantes que te lastimen. Pero algunas veces lo hace para defenderse a sí mismo al darse cuenta de que no es querido por esas actitudes o para simplemente querer lastimar a otros por un pasatiempo o algo parecido. ¿Qué se debe hacer? Tener reglas, tener límites, que justamente es eso último que estaba hablando, que es para poner un alto a esa situación tóxica. Eso es lo que trata de darnos Bernardo Estamateas. Por último, en estos tres capítulos se evidenció que la envidia, el descalificador y el agresivo verbal están juntos. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros envidiar, nosotros descalificamos los logros de esa persona, pero al también envidiar o al descalificar, nosotros usamos las palabras y la agresión verbal o al contrario, usamos la envidia o la descalificación para una agresión verbal para nosotros defendernos o simplemente para lastimar a otras personas. Estos tres capítulos y en general los capítulos que están en el libro eh, están muy relacionados, están muy conectados y todos tienen que ver cada uno porque justamente una persona tóxica o una gente tóxica es alguien que tiene actitudes demasiado tóxicas que no las puede controlar o simplemente que no tiene el poder de controlar esas emociones o esas actitudes tóxicas. O justamente nosotros. Nosotros tal vez no podamos controlar nuestras toxicidades y tal vez lo hagamos inconscientemente. Ese fue mi análisis sobre los capítulos 2, 3 y 4 del libro Gente Tóxica de Bernardo Estamateas.